Secundaria tercer grado. Matemáticas. Razones de cambio entre dos conjuntos de cantidades. Vamos a ver la segunda parte. ¿En serio? Más interesante, ¿sí? Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Yo soy Leslie y estaré acompañándolos junto a la profesora Verónica Rosains. Bienvenida, maestra. Leslie, gracias. Es un gusto estar con ustedes para trabajar un contenido más. La sesión lleva por nombre Razones de cambio entre dos conjuntos de cantidades. Y el aprendizaje esperado es: lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. El propósito es encontrar las razones de cambio de dos conjuntos de cantidades que están en una relación de proporcionalidad directa. Es importante que conforme se presenten las actividades, realicen las notas en su cuaderno sobre lo aprendido, así como sus dudas en torno a la sesión. Así es, les pedimos tener a la mano cuaderno, regla, lápiz o bolígrafo, lápices de colores. Si alguien tiene discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Y si están listas y listos, comencemos. Maestra, un amigo de la secundaria número 23 para trabajadores me platicó lo útil que le son las matemáticas. Por ejemplo, su familia se dedica a vender botellones con agua y la cantidad de ganancia recibida en pesos al final del día es directamente proporcional al número de botellones que vende. Pero, ¿qué significa que dos cantidades sean directamente proporcionales? Vaya, me da gusto saber que tu amigo aplica las matemáticas diariamente en sus actividades. Examinemos lo que es una relación de proporcionalidad directa, que es con lo que iniciaremos. Leslie, el otro día nos escribieron dos estudiantes de Aprende en Casa, Aida de 6 años y Samuel de 12 años, con una diferencia de edades entre ellos de 6 años, ¿correcto? Sí, maestra. En su carta, ellos nos preguntaron si sus edades están relacionadas proporcionalmente. Buena pregunta. A continuación, se ve en una tabla algunos datos relacionados con las edades de estos dos estudiantes. En la tabla se han colocado las edades de Aida y Samuel a lo largo de varios años. La edad de Aida es 6, 7, 14 y 36 años. La edad de Samuel, 12, 13, 20 y 42 años. Leslie, dime si es verdadera o falsa cada una de las siguientes afirmaciones. La edad de Samuel es igual a la edad de Aida multiplicada por 2 en cualquier año. Con el primer dato, si Aida tiene 6 años, entonces 6 por 2 es igual a 12. Esta afirmación es verdadera porque la edad de Aida y la de Samuel son iguales. En el segundo resultado, las edades no coinciden porque 7 por 2 son 14 y Samuel en ese año tendría solo 13 años. Y en el tercer resultado sucede algo similar, maestra. No corresponden las edades. Aida, con 14 años por 2 es igual a 28 años y Samuel tendrá 20 años. Del mismo modo, cuando Aida tenga 36 años por 2 son 72 años y Samuel apenas tendrá 42 años. En conclusión, la edad de Aida multiplicada por 2 para cualquier año no corresponde a la edad de Samuel. Los valores asociados a las edades no están relacionados a través de la proporcionalidad directa. Correcto, Leslie. En la tabla se observa que la edad de Samuel es siempre igual a la edad de Aida más 6. Es decir, todos los valores de la segunda columna se pueden obtener sumando 6 a los valores de la primera. Esto se puede expresar con una regla de correspondencia. La edad de Samuel es igual a la edad de Aida más 6. O bien, si se usan letras, S es igual a A más 6. Por lo tanto, en la tabla muestra una relación entre dos conjuntos de cantidades, mas no son una relación proporcional directa. Si se analiza el ejemplo de tu amigo de la secundaria número 23, se sabe que cada botellón o garrafón con agua cuesta 40 pesos.
y por cada botellón vendido su familia gana 8 pesos. ¿Pero cuánto gana tu amigo si hoy vende 10 botellones de agua? Si por cada botellón gana 8 pesos y vende 10 botellones, 8 por 10 es igual a 80. Entonces se ganaría 80 pesos, maestra. Muy bien. Pensemos que mañana será un buen día y venderá 20 botellones con agua, es decir, el doble de hoy. ¿Cuánto será su ganancia? Si se multiplica 8 por 20 igual a 160 pesos, ganaría exactamente el doble, maestra. En conclusión, la cantidad de botellones vendidos es directamente proporcional a la ganancia recibida. Porque si la cantidad de un conjunto aumenta 2 veces, 3 veces o n veces, la cantidad corresponde a otro conjunto aumenta el mismo número de veces. Se dice que las cantidades de ambos conjuntos son directamente proporcionales. Ahora lo comprendo, maestra. Y para comprender mejor este concepto, veamos el siguiente audiovisual. Cuando dos magnitudes están en proporcionalidad directa, sucede que al aumentar alguna de estas, entonces la segunda aumenta de forma proporcional, y si disminuye, entonces la otra disminuye proporcionalmente. Por ejemplo, si aumenta una de las cantidades al triple, entonces la otra aumenta en la misma proporción, es decir, también aumenta el triple, y si por el contrario una de las cantidades disminuye en una cuarta parte, entonces la otra lo hará proporcionalmente. En este caso disminuirá una cuarta parte también. Por ejemplo, si cambiamos 22 pesos por dólares, nos dan alrededor de $2. Pero si queremos cambiar 44 pesos, nos tendrán que dar el doble de dólares, es decir, 4. De igual manera, un atleta recorre 250 metros por minuto. Sin embargo, si corre durante 4 minutos, recorre 1000 metros, mientras que en 8 minutos recorrerá 2000 metros. Toda relación de proporcionalidad directa tiene asociada una relación algebraica y una gráfica, las cuales nos proveen de más información de la relación de proporcionalidad. Veamos cómo utilizamos estos 3 elementos para resolver ciertas situaciones. Cuando dos conjuntos de cantidades están relacionados entre sí, se puede estudiar el cambio o incremento de la cantidad con respecto al cambio o incremento de la otra. El cociente que se obtiene de dividir el incremento de una cantidad entre el incremento correspondiente a la otra se llama razón de cambio. Es decir, la razón de cambio en el caso de los botellones de agua es que por un botellón se tienen 8 pesos de ganancia. Maestra, ¿en qué otros casos se emplea la razón de cambio entre dos cantidades directamente proporcionales? Por ejemplo, en las tarifas y el costo de las llamadas por teléfono. Una compañía decidió no cobrar renta mensual y solo cobrar por las llamadas realizadas. Ángel, que vive con sus padres y 3 hermanos, contrataron el servicio telefónico durante el mes de diciembre. En ese mes, cada miembro de la familia hizo una llamada telefónica y anotó el costo y la duración. En una ocasión, anotaron el costo de 15 pesos de una llamada con duración de 5 minutos. ¿Cuánto costó cada minuto de esa llamada? La llamada costó 15 pesos y duró 5 minutos. Se realiza una división y, maestra, 15 entre 5 igual a 3. Cada minuto costó 3 pesos, maestra. Muy bien. En la tabla a continuación se colocan los datos conocidos. La llamada de 5 minutos y su costo de 15 pesos. La llamada de 1 minuto y el costo de 3 pesos. En casa coloquen los valores faltantes en la tabla y realicen la gráfica correspondiente a los datos. Leslie, al observar la gráfica, ¿consideras que las cantidades que representan el costo de las llamadas por minuto están en proporción directa? Sí, maestra. Son proporcionales porque al aumentar el tiempo de la llamada, por ejemplo, al doble o al triple, también aumenta su costo al doble o al triple según corresponda. Respuesta correcta, Leslie.
Por otra parte, observen que la gráfica de las dos cantidades en proporción directa es una colección de puntos sobre una línea recta que pasa por el origen. Maestra, usted mencionó que la razón de cambio entre dos cantidades es el cociente del incremento de una cantidad entre el incremento correspondiente a la otra cantidad. ¿Cuál es la razón de cambios sobre la duración de las llamadas y su costo? La razón de cambio se obtiene de la duración de las llamadas con respecto al costo de estas, es decir, 5 minutos es a 15 pesos. Se sabe que las razones de cambio no representan cantidades que se operen entre sí, sino solo es la comparación entre ellas. Por lo tanto, ocupando el máximo común divisor de ambas cantidades, que es 5, se simplifica y queda 5 minutos es a 15 pesos, igual a 1 minuto es a 3 pesos. La razón de cambio es, por cada minuto el costo es de 3 pesos, lo cual coincide con los datos obtenidos en la tabla anterior. Una segunda situación es sobre la relación entre la distancia recorrida y la cantidad de gasolina consumida por 3 automóviles. Pero antes de continuar, recordemos que el rendimiento de gasolina de un automóvil es la cantidad de kilómetros que recorre con 1 litro de gasolina. Eso lo sé muy bien, maestra. Mi auto rinde 18 kilómetros por litro de gasolina. Muy buen rendimiento de auto, Leslie. Y el rendimiento de tu auto es constante. La distancia recorrida y la cantidad de gasolina que se consume son cantidades directamente proporcionales, maestra. Así es. De acuerdo con la información de la gráfica, ¿cuál de los 3 automóviles tiene mayor rendimiento? En las gráficas se observa que el automóvil A tiene un mayor rendimiento a diferencia del automóvil C, que es el de menor rendimiento. Se analiza la siguiente tabla para comprobar la respuesta de Leslie. En ella se muestra la relación de la distancia recorrida por el automóvil a partir de la cantidad de gasolina consumida con base en los datos de la gráfica. Leslie, ¿cuál es la diferencia de kilómetros recorrida por un automóvil A de 5 a 10 litros de gasolina? Son 100 kilómetros. ¿Y cuál es la diferencia de litros que se consumen entre 100 y 200 kilómetros? Son 5 litros. Correcto. Entonces se tiene la razón de cambio, 100 kilómetros recorridos es a 5 litros. ¿Cuál es la razón de cambio para 1 litro de gasolina? Se simplifica 100 kilómetros recorridos es a 5 litros, como 20 kilómetros es a 1 litro. Buen trabajo, Leslie. ¿Y cuál es la razón de cambio entre los litros de gasolina consumidos y la cantidad de kilómetros recorridos para el automóvil C? Maestra, para el automóvil C, la diferencia de kilómetros recorridos es de 5 a 10 litros, son 60 kilómetros, y la diferencia en litros consumidos es de 5 litros. La razón de cambio es 60 kilómetros a 5 litros. Al simplificar se tiene 12 kilómetros es a 1 litro. Es decir, por cada litro de gasolina, el automóvil C rinde 12 kilómetros. Muy bien, Leslie. A continuación, coloquen los datos en la tabla, considerando las distancias recorridas del 5º litro al 7º litro de gasolina consumida para ambos automóviles. Para el automóvil A, la diferencia entre los kilómetros recorridos es de 40 kilómetros con una diferencia de 2 litros de gasolina. La razón de cambio es 40 kilómetros es a 2 litros. Al simplificar se obtiene por cada litro de gasolina 20 kilómetros recorridos. Y para el automóvil C, la diferencia es de 24 kilómetros con una diferencia de 2 litros de gasolina. La razón de cambio es 24 kilómetros es a 2 litros. Es decir, por cada 12 kilómetros recorridos se gasta 1 litro de gasolina. Correcto, Leslie. Pero ¿cómo son las razones de cambio encontradas en las dos tablas para el automóvil A? ¿Son iguales o distintas? Son iguales, maestra. ¿Y cómo son las razones de cambio para el automóvil C? También son iguales. Correcto. ¿Qué automóvil tuvo un mejor rendimiento? El automóvil A, porque rinde 20 kilómetros por 1 litro. Leslie, para el automóvil B, ¿cuál es la razón de cambio entre la distancia recorrida y los litros de gasolina consumidos?
La diferencia entre los kilómetros es de 25 kilómetros con una diferencia de 5 litros. La razón de cambio es 25 kilómetros es a 5 litros de gasolina. Por lo tanto, por cada litro de gasolina se recorren 5 kilómetros. Muy bien. Y ahora de los 3 automóviles, ¿cuál tiene un mayor rendimiento? El automóvil A rinde 20 kilómetros por litro. El automóvil B rinde 5 kilómetros por litro y el automóvil C rinde 12 kilómetros por litro. En definitiva, el automóvil A tiene mayor rendimiento al dar 20 kilómetros por litro de gasolina. Así es, Leslie. Tal como lo habías interpretado en la gráfica al inicio de la sesión. Antes de terminar, recapitulemos lo aprendido hasta aquí. Cuando dos conjuntos de cantidades están relacionados entre sí, se puede estudiar el cambio o incremento de una cantidad respecto al cambio o incremento de la otra. Por ejemplo, la distancia recorrida está relacionada de manera directamente proporcional a la cantidad de gasolina consumida. Los incrementos de estas cantidades se pueden comparar a través de una razón. Por ejemplo, si el incremento en el consumo de gasolina son 12 litros y el incremento de la distancia recorrida son 60 kilómetros, el cociente que se obtiene en el incremento de una cantidad entre el incremento correspondiente a la otra cantidad se llama razón de cambio. En este caso, la razón de cambio de 60 kilómetros es a 12 litros. Es decir, el rendimiento del automóvil son 5 kilómetros por litro de gasolina. Maestra, ¿podríamos ver un ejemplo más? Quiero dominar este concepto. Por supuesto, Leslie. Con mucho gusto. ¿Sabes cuál es el costo del viaje por persona en el metro de la Ciudad de México? Claro, maestra. El costo por viaje por persona es de 5 pesos. Muy bien. Es decir, la razón de cambio del costo por viaje es 5 pesos por persona. Ahora dime, ¿cuánto pagará una familia de 4 personas por un viaje? Si la razón de cambio es de 5 pesos por persona, son 20 pesos. ¿Y cuánto pagarán si compran los boletos de ida y vuelta? 40 pesos, maestra. ¿Y cuántas personas viajaron si pagaron 30 pesos en un solo viaje? 6 personas. Correcto. Veamos los siguientes datos del número de viajes y el monto pagado en cada caso. También observen la gráfica. Leslie, si gastaron 35 pesos, ¿cuántos viajes compraron? 7 viajes, maestra. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la máxima cantidad de viajes que se pueden comprar con 70 pesos? 70 pesos. 14 viajes, maestra. ¿Cómo obtuviste ese resultado? Como cada viaje cuesta 5 pesos, que es la razón de cambio, entonces dividí 70 entre 5 y obtuve el número de viajes posibles y son 14. Correcto, Leslie. De hecho, observe la gráfica y al ubicar 14 viajes con 70 pesos, el punto pertenece a la gráfica, lo cual indica que los valores son correctos. Ahora, obtengan el cociente 350 pesos entre 70 viajes y cada uno de los renglones de nuestra tabla. Veamos. Muy bien. 5 entre 1 es igual a 5. 10 entre 2 es igual a 5. 15 entre 3 es igual a 5. 20 entre 4 es igual a 5. 25 entre 5 es igual a 5. 30 entre 6 es igual a 5. 35 entre 7 es igual a 5. Y por último, 40 entre 8 es igual a 5. Leslie, como podrás darte cuenta, existe una relación proporcional entre las variables, número de viajes y costo en pesos. Al realizar los cocientes, obtuvimos la razón de cambio igual a 5 pesos. Así la cantidad a pagar aumenta 5 pesos por cada viaje. Ahora entiendo perfectamente, maestra. Se demostró que una relación de proporción directa es lineal. Sin embargo, no todas las relaciones lineales son proporcionales. Maestra, la sesión está por concluir. Sin embargo, ya entiendo las razones de cambio de dos conjuntos de cantidades que están en una relación de proporcionalidad directa. Muchas gracias, maestra. Con gusto, Leslie.
Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido se pueden apoyar en su libro de texto. Se terminó. Soy la maestra Verónica Rosáis y fue un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Nos volveremos a ver aquí en Aprende en Casa 3. Y yo soy Leslie Mendívil y también fue un gusto aprender juntos. Hasta la siguiente sesión.